El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este instante y hasta las 4, como de costumbre, estaremos aquí acompañándolos en este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. Usted marca el 331-2265, 331-2265, nos formula su inquietud y nosotros le orientamos en torno a las dudas que usted tenga. Hacemos el trabajo pedagógico que no hace el Estado. Esa es nuestra misión para con nuestros televidentes orientarles para que aprendan a reclamar sus derechos. Esos mismos que son negados continuamente, no solo por el Estado, sino también por los particulares y por otras entidades, especialmente las que integran el sistema de seguridad social integral. Es común escuchar a las personas quejarse en torno al mal servicio que prestan las EPS. Es común escuchar a las personas manifestarse en torno al pésimo servicio a veces que prestan los fondos de pensiones y sobre todo esa actitud que siempre va a primar la parte económica que esa parte humana, porque así es la ley. O por qué no, con las mismas ARL, que en muchos casos todas las entidades que califican, por ejemplo, son mezquinas al momento de reconocer los puntajes. Obviamente que hay personas que sin tener una patología con profundos, estragos en su humanidad, muchas veces fingen estar más allá de lo que de pronto realmente tienen y que los está afectando. Pero eso no es una razón para que las entidades, y en este caso las calificadoras, siempre estén dándole de a puchito los porcentajes de calificación. Ponen a la persona a que tiene que surtirse todos esos trámites, el trámite de acudir a su EPS para que califique inicialmente si es de origen común o si es de origen laboral, el trámite al fondo de pensiones a ver si tiene el porcentaje de rigor, o a la ARL que se niega a aceptar que el origen de las patologías es laboral y que por el contrario casi todas son de origen común, a la misma Junta Regional e incluso a la misma Junta Nacional, que niegan también con frecuencia los porcentajes reales. Por último, casi que obligan a la persona a acudir a instancias judiciales para que puedan obtener un dictamen. Muchas personas se quedan toda la vida esperando que le reconozcan una pensión por invalidez, porque es una lucha permanente con las entidades calificadoras. Y esa lucha no termina allí, porque se manifiesta en todos los sentidos para el pago de las incapacidades. Esto está claro ante la ley, quiénes son las que deben responder o reconocer esos porcentajes, pero frente a ello las entidades hacen siempre caso omiso
debiendo obligatoriamente, casi se ha vuelto una generalidad, que para poder reclamar las incapacidades tengan que acudir a instancias judiciales, cuando están claramente definidas. Y todo porque cuando es el momento de reconocer las prestaciones que tienen los afiliados, siempre hay obstáculos, siempre está el palo sobre la rueda, pero nunca las entidades hacen el balance, nunca entran en su grado de conciencia a establecer lo que reciben mes a mes por concepto de aportes que de manera conjunta entre el empleador y el trabajador le pagan, brinden o no brinden el servicio en buenas condiciones. Tampoco hacen el balance la cantidad de personas que hace aportes y altos y que nunca van por el servicio. Así sucede. En estos tiempos de pandemia, yo pienso que las EPS van a terminar robustecidas financieramente, porque con lo que establecen por ahí, y se ha dicho de que por cada enfermo reciben más de 30 millones de pesos, por cada paciente que atiendan diagnosticado con esto del COVID-19, reciben más de 30 millones de pesos. Y esto no es todo. Como estamos en época de pandemia y esa pandemia ha generado confinamiento, a todo el mundo le niegan la prestación del servicio en forma directa. Es decir, apunta en algunos casos, muy pocos casos, a punta de pantallas virtuales atienden a los pacientes. Ahí también las EPS están teniendo un ahorro enorme porque no están atendiendo a esos pacientes. Están, entre comillas, los del COVID, que son algunos de los miles que han terminado contagiados. Pero el dinero que reciben por estos pacientes de COVID-19 que están contagiados no es el mismo dinero que se hace el aporte mes a mes, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado. Allí no está incluyéndose lo que el gobierno está reconociendo, es otro dinero completamente distinto. Por eso la polémica que se ha generado en muchos sectores de la sociedad y que a través de las redes sociales se han escuchado testimonios de muchas personas que entran por un golpe o por un tipo, digamos, cualquier otro tipo de patología y que siempre terminan diagnosticados con COVID-19 porque ese es el negocio, exigirle al Estado más de 30 millones de pesos por cada paciente que resulte positivo. Han sido denuncias que se han hecho, incluso el mismo ministro de Salud en su momento formuló la queja, para que no se diga que aquí en Tablero Jurídico estamos soñando cosas y diciendo cosas que no existen. No, eso está allí palpable, la sociedad lo vive. Lo que pasa es que este es un pueblo que se acostumbró a que siempre los corruptos, a que siempre los bandidos estuvieran allí, apoderándose del erario público. Y cuando son circunstancias ya extremas, dan una migaja, como el famoso o la famosa ayuda solidaria, o sea, de los 160.000 pesitos que están dándole a algunas familias y que sirve también para hacer muchos actos de corrupción y, por qué no, para hacer proselitismo, porque simplemente el cacique político a través de esto lo toma como si fuese un triunfo de él frente al Estado para sus seguidores. Entonces no se puede jugar ni con la salud ni con la necesidad, con el hambre de las personas. El Estado tiene suficientes recursos para poder cumplir con lo que establece la Constitución política, y es ese Estado social de derecho que le permita a las personas vivir en condiciones dignas. Pero cuando tenemos un país en donde la clase dirigente anualmente se roba más de 50 billones de pesos, más del 25, casi un 25% del presupuesto general de gastos de un año se lo está llevando la clase dirigente. Por eso, aquí en Colombia tenemos que mejorar nuestro grado de conciencia, capacitarnos, conocer la norma. De ahí que los invitemos a que ustedes observen Tablero Jurídico y sepan cuáles son esos derechos, porque en la medida en que sean ignorantes, en la medida en que sean desconocedores de lo que les regula en materia de derecho constitucional,
van a ser presa fácil de muchos dirigentes políticos. Esto es una cuestión generalizada porque no se salva ningún sector del país. Todas las regiones, todos los municipios, los departamentos, en todos lados hay corrupción. En unos más que en otros. Pero la corrupción está ahí campante y de manera permanente en todos los sectores. Tablero Jurídico hace precisamente esa denuncia y esa orientación. Cree un poco de conciencia. Las EPS no le están regalando absolutamente nada a usted. Los servicios que prestan las EPS son pagados totalmente. No es el Estado, los pagamos todos. Porque si usted hace parte del régimen contributivo en salud, usted tiene que hacer sus aportes del 12.5% conjuntamente con su empleador si usted ostenta esa condición de trabajador. Los pensionados hasta el año pasado hacían un aporte del 12%, hoy están haciendo el 8% los que devengan un salario mínimo. Los demás siguen pagando su 12% porque se les va a ir bajando gradualmente hasta llegar a la tasa del 4%, no a todos los pensionados, únicamente a aquellos que devengan entre 1 y 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, ¿cómo se puede pensar que las EPS hoy sigan negando los servicios a sus usuarios con el argumento de que estamos en pandemia y que no pueden prestar el servicio? Es claro, pero cuando las personas realmente necesitan el mismo, deben cumplir con el reconocimiento de las prestaciones, esas prestaciones que están definidas ahí en la ley, como son las asistenciales y por supuesto las económicas. Pero el problema inicia con las prestaciones de tipo asistencial, porque casi nunca hacen los exámenes de rigor, los exámenes que necesita una persona para poder determinar el tipo de diagnóstico, el tipo de patología que ha motivado que acuda hasta la EPS. Casi nunca hacen el examen. Y cuando tienen la suerte, medican algún tipo de medicamento, algún tipo de procedimiento. Y ahí comienza otro problema. Y es el problema de que los medicamentos que dan no son los mejores, no son efectivos. Y en muchos casos no existen, no los hay. La persona se va, le dicen vuelva después y así se queda, porque nunca cumplen con lo que dice la norma. La Corte Constitucional ha establecido que si una persona va por ese medicamento y no está el medicamento en el momento en la IPS con la cual trabaja su EPS, deben enviárselo a la casa, al hogar, allí a la dirección que la persona suministra. Pero no, las personas van una vez, 2 veces, no hay medicamento, muchas veces se aburren y no vuelven por ese medicamento. Entonces las entidades están en la obligación de enviarlo hasta la casa cuando no se encuentra en el momento en que van a reclamarlo. Y ustedes ya saben las filas que se hacen para poder obtener este medicamento. Ya vamos a ir con televidente en línea, porque adicionalmente hay que pagar otras cuotas que son las moderadoras, y de eso vamos a hablar ahorita, de los otros valores que casi no son visibles, pero que están allí presentes siempre que uno requiere el servicio de la GPS. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Elena. ¿Doña Elena o Eliana? Sí, Eliana. Eliana, ¿de dónde nos llama, doña Eliana? De acá de Cali, doctor. ¿Y de Salento? Bueno, le escuchamos por allá lejitos. De Cali. ¿Y cuál es su inquietud, mi señora? Vea, doctor, lo que pasa es que quiero saber si en estos fondos privados le tienen que entregar a uno la plata de una o se demoran un tiempo. Yo ya tengo 62 años y pues había hecho la gestión antes, pero pues ellos dicen que yo no he hecho reporte de nada, que no sé qué. Bueno, yo volví y llegué y dije que yo necesitaba la plata ya pues para que me volviera, ¿no? Y entonces ellos me dicen que hay que esperar a que el gobierno vuelva a, como usted está diciendo,
a dar las órdenes de entregar, o pues a ellos no les conviene que uno se retire, ¿no? Pero pues yo ya necesito la plata. Usted tiene 62 años, me dice. Sí, ¿Está en qué fondo? eso por venir. Está en Porvenir. ¿Y usted sabe cuántas semanas tiene? No, 8 y piola, 100, 8.50 y tanto, más o menos. 8. Pero yo necesito respirar más bien, entonces yo quiero saber si ellos le entregan a uno la plata de una o hay que esperar un tiempo prudencial. Bueno, recuerde. Y la sí. otra preguntita, doctor, si es tan amable. Ya en la casa ya cumplió mi mamá 5 años de muerta, ¿no? Y mis hermanos pues ya construyeron en la casa, ya tienen un piso de 3. ¿Qué uno puede reclamar allí si ya uno no vive con ellos ni nada? ¿Qué se hace ahí en ese caso? Si ellos no han hecho ni sucesión ni nada. ¿Su mamá dejó un inmueble? Sí. ¿Y ese inmueble está a nombre de su mamá todavía? Yo creo que sí. ¿Y cómo dice usted que cree? ¿No sabe si han hecho sucesión? Sí, creo que sí, porque pues ellas son los que están pagando todo, ¿no? Las cuentas de los impuestos, todo eso. Porque ellos se repartieron arriba, nos dijeron consentimiento que si podían hacer arriba un piso, pues, y resulta que metió pues un hermano, la señora que ya no vive con ella, y lo dejó viviendo allá con los 3 hijos. Abajo el segundo piso lo construyó mi hermana para los 2 hijos de ella, ¿no? Los dividió. Y en el primero vive ella y meten las motos, meten las cosas, pero nosotros los que somos como 5 hermanos, pues ya no decimos nada porque cada uno tiene un casa. ¿Qué puede uno reclamar ahí o qué puede uno decir? Bueno, son 5 hermanos y de los 5, 3 están usufructuando el inmueble y 2 están por fuera. Sí, tiene cada uno su hogar por allá. Bueno. Aunque hay uno que dice que no, que es mejor que vendan la casa y que le den la plata, no sé. Bueno, entonces vamos a responderle a doña Leana. Hoy estamos en promoción 2x1. La señora Liana nos consulta qué sucede si ya cumplió 62 años, está en un fondo privado y que si le entregan la plata de una. Supongo, puede colgar doña Leana la línea telefónica para que podamos comunicarnos con otros televidentes. Cuando doña Liana dice de una, me refiero a que es que si uno va al fondo de pensiones le dice, ya yo cumplí esta edad, necesito que me devuelvan mis aportes. No procede así. Usted sabe que todo hay que hacerlo mediante un procedimiento sobre una ritualidad que deben cumplir los afiliados a las diversas entidades. No es tan fácil, pero en efecto, si usted ya cumplió con los 57 años que dice la norma, cuando una persona cumple ya sus 57 años, en su caso o en su condición de mujer, y no tiene las semanas suficientes, entonces usted solicita lo que se conoce como una devolución de saldos, artículo 66 de la ley 100, artículo 66, ley 100, devolución de saldos porque está en un fondo privado. Si estuvieran con pensiones, entonces aplicaríamos lo que se conoce como indemnización sustitutiva de la pensión, que consiste en la devolución de esos aportes que usted hizo durante su vida laboral. No importa la cantidad, lo importante es que no son suficientes para alcanzar la pensión, entonces usted se acerca a su fondo, le indican cuáles son los requisitos que debe usted tener, pero si bien es cierto es una cuenta de ahorros, no es que usted vaya y diga, mire, ya cumplí la edad, voy a retirar lo que tengo allí y se lo entregan todo. No, siempre hay que anexar una documentación y ellos posteriormente se van a pronunciar mediante un documento donde van a indicar que le reconocen a usted los valores o le devuelven a usted los valores que tenía depositados allí. Sobre el caso de la sucesión, vamos a hablarle más adelante porque ahorita vamos a ir con televidente en línea, doña Liana. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, habla con John Bravo. John Doctor. Prado. Bravo. John Bravo. ¿Y por qué está bravo, John? No, el apellido nomás. Cuénteme, John, ¿de dónde nos llama? De Cali. ¿Y su Doctor, inquietud? primero que todo, pues, para felicitarlo por su programa, porque ha sido muy bueno. Aprende uno mucho y me ha servido de mucho para una situación que tiene mi esposa. Sí, señor. Lo que pasa es que mi esposa tiene manguito rotador en los 2 brazos, túnel carpiano y tiene una puntuación de 51%. Sí. Entonces la Junta la calificó
y pues estoy en ese proceso con ella, pero ya llevamos casi año y medio y no nos han respuesto. Se tiran la pelota entre la EPS y la ARL. A su esposa ya le dieron una calificación del 51% de pérdida de capacidad laboral. Sí, sí, señor. Y cuando usted me dice que se tiran la pelota entre la EPS y la ARL, ¿a qué hace mención? ¿Es que la EPS no acepta que es de origen común? Sí, la mandaron a la Junta Nacional, ¿cierto? Y la Junta Nacional, Colpensiones no ha pagado los honorarios, pues, para que la manden a la Junta Nacional. Y como están tirando la pelota si es origen común o si es origen laboral. Entonces, creo que la ARL pagó, pero Colpensiones no. Se ha demorado mucho el proceso. Entonces han pasado casi un año cuando ya empezó lo de la pandemia y pues esto está parado. Entonces, la pregunta es uno, ¿qué puede hacer en ese caso? Y la otra pregunta es, a ella la tienen desde agosto, la empresa le suspendió los salarios, que porque ya iba completado más de los 582 días, entonces la tiene sin salario y no sé si eso se puede hacer o no. Una persona que se encuentre en debilidad manifiesta la dejen sin salario. ¿Ustedes han invocado tutela al respecto? No, señor, solo derechos de petición. Derechos de petición. ¿Y su esposa desde el mes de agosto del año pasado, dice usted, no percibe incapacidades ni salario de parte de la empresa? Sí, señor, no recibe ningún salario por la empresa. Bueno, vamos entonces a resolverle al amigo John Jairo Bravo, pero antes le concluimos a doña Eliana. Puede colgar la línea telefónica John Jairo y vamos a concluirle a la señora Eliana la segunda pregunta, que nos decía que lamentablemente su señora madre falleció hace 5 años, dejó un inmueble. Sobre ese inmueble, pues los hijos, hermanos de doña Eliana, hijos de la causante, han construido 2 pisos más y se han distribuido esa propiedad. Ella pregunta qué debe hacer al respecto. Pues yo le recuerdo a doña Eliana que en estos eventos, sobre todo cuando son núcleos familiares, hay que buscar la conciliación. A algunos hermanos se les olvida que los bienes dejados por los padres pertenecen por partes iguales a todos, independientemente de que el uno sea multimillonario y el otro no tenga absolutamente nada. Independientemente de eso, ya es voluntad del multimillonario decirle al otro que ese con esa propiedad puede hacerle una venta de derechos herenciales y con eso le traslada la propiedad que él no quiere recibir a sus hermanos, y viceversa. O si es como lo que sucede siempre, que el que no tiene le da al que lo tiene todo, le dice: usted lo tiene todo, quédese con ese inmueble. También puede suceder y sucede con frecuencia. ¿Qué sucede entonces, doña Eliana? Usted no se puede quedar de brazos cruzados. Hay que llamar a sus hermanos, indicarles que el predio que dejó su mamá, por supuesto, pertenece por partes iguales a todos, y en eso hay que distribuirlo. Porque si usted permite que sus hermanos ya están allí y usted no ha dicho nada, bien, porque no necesita. Ahorita usted dice ya hace 5 años, recuerde, la ley 791 del 2002 redujo los términos de prescripción a 10 años. Anteriormente existía la prescripción extraordinaria y existe hoy en día una sola prescripción que es de 10 años, puede llegar hasta 10 años, porque esos términos se bajaron de 20 a 10 años. ¿Qué significa esto? Que a usted le asiste y a su otro hermano que no han o no se están usufructuando de ese predio, les asiste la acción de petición de herencia. Esa acción de petición de herencia prescribe en 10 años, ya van 5. Esa es una forma de usted reclamar. Para usted reclamar no necesita el consentimiento o el permiso de los otros hermanos. Uno solo que reclame, presentando una demanda de sucesión, puede iniciar el proceso y establecer cuánto le corresponde a cada uno. Ahora bien, si sus hermanos ya están allí
usted no le interesa la propiedad, sino que valoren lo que a usted le corresponde, es decir, su hijuela, usted puede hablar con ellos, hay que hacer un avalúo del bien que su mamá dejó, a lo mejor no como está ahorita, pero sí como estaba inicialmente, y puede exigirles a ellos que le paguen incluso retroactivamente un arriendo proporcionalmente al número de hermanos que hayan sido los herederos. Si la casa que dejó su mamá costaba $1.000.000 el arriendo y durante estos 5 años ellos estuvieron usufructuando sobre ese arriendo, entonces hay que sacar una rendición de cuentas, cuánto es el valor que generó el inmueble desde esa época hasta ahorita y que proporcionalmente le den a cada uno. Esto es por aquello que la casa produjo o generó y que usted no ha tenido participación. Y en torno al bien como tal, pues ya toca, como le digo, conseguirse el abogado de confianza, que se lo puede suministrar al INCOL, Asistencia Legal Integral de Colombia. Usted puede conseguir el abogado allí, cita previa, y se inicia el procedimiento para que usted pueda llegar a un arreglo de manera pacífica con sus hermanos, no enfrentamientos, porque muchas veces cuando usted va a reclamar lo que le pertenece por ley, quien lo tiene se niega y termina convirtiéndose como si fuera un victimario, así de sencillo. Entonces, en este evento, usted es la víctima, usted va siendo la víctima, pero ese hermano suyo al final se va a sentir víctima y resulta que la victimaria es usted por reclamar sus derechos. Entonces, hay que ponerle un abogado para que medie entre ustedes y puedan resolver de la mejor manera este impasse. Con el amigo John Bravo nos pregunta, ya fue calificada su esposa desde el año pasado con un 51% de pérdida de capacidad laboral, suficiente porcentaje para obtener reconocimiento de la pensión por invalidez. Sin embargo, como está en entredicho o está en disputa entre la ARL y el Fondo de Pensiones, si el origen es común o si el origen es laboral. ¿De qué depende? De la actividad que haya desarrollado su esposa. Si tiene manguito rotador, ambos hombros, si tiene túnel carpiano, ambas muñecas, se presume que tienen que ver con su actividad, es lo más seguro. Entonces, si su mamá en este momento ya tiene el porcentaje de calificación, hay que esperar que ese porcentaje y el origen queden en firme. Recuerde que son 3 elementos que hay que discutir en el examen de calificación de pérdida de capacidad laboral. El origen. 1. ¿Quién responde? ARL o Fondo de Pensiones en materia de pensión de invalidez. Una de las dos debe responder. 2. La fecha de estructuración, a ver si se adecúa, si es origen común y se adecúa con las semanas que se exigen, porque recordemos que si es origen laboral no hay disputa en torno al número de semanas que se requieren para obtener la pensión. Y 3, el porcentaje. Estos 3 elementos deben quedar en firme. Al parecer no se está discutiendo en torno al porcentaje, no se está discutiendo en torno a la fecha de estructuración. Se está discutiendo el origen, y ahí es donde están las entidades pegadas, porque comienzan a pelotearse la una, a decir no, es común, no, es laboral. Y eso lo debe resolver, por supuesto, la Junta Nacional de Calificación. La norma dice que la entidad que apela es la que debe asumir los costos. Si en este caso hubo una decisión por parte de la Junta Regional y calificó con un 51%, indicando que era de origen común, el Fondo de Pensiones debe proveer las expensas para que su señora madre, si es necesario, se traslade a Bogotá, que en este caso no es indispensable trasladarse a Bogotá, porque no se trata de una apelación en torno al porcentaje, sino en torno al origen. Cuando es el porcentaje, es factible que la persona se traslade ante estos nuevos evaluadores para que ellos determinen si se puede aumentar o se puede disminuir. Como aquí no estamos hablando del porcentaje, sino del origen, con la mera historia clínica basta para que la Junta Nacional
tome una decisión y confirme o en su defecto revoque la decisión y establezca que es de origen laboral. Ustedes también podían coadyuvar. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué sucede si desde hace un año, va a ajustar un año que a su mamá no le pagan ni salario ni incapacidades? En ese momento a su mamá no le pueden pagar incapacidades porque ella no está incapacitada, ya está con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, es decir, que la declara inválida. Luego, mientras se define quién responde, es su empleador, porque el contrato sigue vigente. La jurisprudencia de la Corte Constitucional dice que hasta que la persona no ingrese en nómina del pensionado, ojo, hasta que la persona no ingrese en nómina del pensionado, la entidad o la empresa para la cual trabaja no puede dar por terminada esa relación laboral. Ahora bien, si su mamá en este momento está por fuera porque no puede trabajar, el empleador debió seguirle pagando o debió seguirle pagando el fondo de pensiones. En este caso, por el hecho de haber sumado los 540 días, no es que las entidades vayan a sustraerse de esa obligación y a decir, es que los 2 primeros días eran del empleador, del 181, del tercero al 180 era la EPS, del 181 al 540 al fondo de pensiones y ahí se terminó. No, la Corte ha dicho que después del día 540 de incapacidad va donde la EPS nuevamente, pero como aquí no estamos hablando de incapacidad, porque es posible que su mamá está inválida, no está incapacitada, que son los términos que jurídicamente suelen confundirse. Aquí hemos dedicado programas a hacer esta explicación. Una cosa es una persona cuando está incapacitada, que es un trastorno momentáneo de su condición de salud. Está incapacitado el señor que le atacó una gripe o tuvo un trauma, entonces lo incapacitan 5, 10 días, 20 días, 100 días, dependiendo. Ahí hay una incapacidad. Pero cuando ya la persona lo someten a un examen de valoración y determinan que su pérdida de capacidad laboral ya no es de un 49, sino de un 50 hacia arriba, en ese caso la persona ya es declarado inválido. Y cuando se es declarado inválido, se establece el primer presupuesto para que se pueda reclamar una pensión de invalidez. El segundo presupuesto, en tratándose de un origen común, son las semanas. Luego, en su caso, su mamá no puede estar en estos tiempos sin percibir ningún tipo de ingreso. Es factible que el empleador pague, es factible que el fondo de pensiones pague la pensión o pague, digamos, los valores que a ella le corresponden vía tutela. Cuando se defina por parte de la Junta Nacional quién es la responsable según el origen, entonces en ese evento ya se estaría a cuadrar cuentas y a decir, bueno, como el origen fue laboral, entonces la ARL asume y cruza cuentas con el fondo de pensiones si éste pagó todo ese tiempo por concepto de pensión o de incapacidad. El empleador también entra a cumplir ahí un papel muy importante, porque no puede dejar a la trabajadora a su suerte, no puede terminarle el contrato de trabajo. Si tiene la capacidad, debe seguirle pagando las incapacidades o debe seguirle pagando esa pensión. Cuando ya le reconozcan esos montos, su mamá está en la obligación de reembolsárselos a ese empleador que hizo una especie de préstamo durante todo ese tiempo que duró el trámite para reconocimiento de la pensión de invalidez. Porque no puede ser que su mamá reciba por un lado incapacidades o reciba por un lado pensión en manera retroactiva y por otro lado o de manera simultánea esté recibiendo salario. Eso no es posible. O recibe uno o recibe el otro. Yo bravo, esperemos que puedas resolver. No te olvides, si ya presentaste peticiones y no fue posible resolver el caso, hay que acudir a instancia judicial. Una tutela es factible que le resuelva. Y hágalo con los expertos. Vaya al INCOL, Asistencia Legal Integral de Colombia, donde con nuestros abogados especialistas en el campo del derecho laboral y de la seguridad social, le vamos a presentar de manera idónea una tutela para que pueda restablecerse ese derecho
no solamente al mínimo vital móvil, sino a la dignidad humana que se merece su señora madre. Muchas gracias y vamos con Televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, ya llamé. ¿Cómo me le va, señora? Yo quiero hacer una preguntita. Lo que pasa es que yo, cuando estaba trabajando, quedé con un túnel carpiano y resulta que la señora me hizo firmar la carta de renuncia. Yo se la firmé por venirme, pues porque ya me dijo un poco de cosas, pero resulta que ella me hizo firmar otro papel donde dice que yo salí alentada de mi empleo, pero yo quedé con un 3% menos de movilidad en la mano. Y ella no me reconoció nada y fui a la oficina de trabajo y me dijeron que tenían que ir a la Universidad de Santiago. Yo quiero saber qué puedo hacer yo ahí. ¿Cuál es su nombre, mi señora? Paula Andrea Rentería. Paula Andrea Rentería. Usted dice que quedó con una inmovilidad en su mano. Sí, señor. ¿De cuánto? Del 3%. Yo tengo el papel que me dio el médico laboral. Correcto. ¿La calificaron o no la calificaron? No me alcanzaron a calificar en el seguro. Iba ahí todo con eso, incapacidad cada rato, pero nunca me valoraron. O sea, ¿Y cuánto tiempo trabajó usted? 4 años allá. 4 años. ¿Usted la tenían vinculada al sistema de seguridad social? Sí, señor. ¿Le pagaron todas sus prestaciones de ley? Pues ellos me dieron, o sea, me liquidaron, ¿cómo le explico? Un muchacho que me explicó que apenas me han pagado 1 año, que si yo me habían, o sea, que me habían pagado todos los años, me habían liquidado, pero a mí nunca me liquidaron, sino el día que yo, hasta terminó el contrato. ¿Cuánto hace que terminó su contrato de trabajo? En enero. En enero de este año. Sí, señor. ¿Y usted después de eso no ha actuado frente a su desempleadora? No, ella me dijo, solo me dijo que si, o sea, que fuera y que si alguna cosa que habláramos por las vías legales, pero yo nunca le he ido a decir nada a ella. Bueno, entonces vamos a responderle a Paula Andrea Rentería, puede colgar la línea telefónica y vamos a darle respuesta aquí al instante a Paula Andrea en torno a su caso. Ha terminado una relación laboral con un empleador, es normal, los contratos se hacen y se deshacen de la misma forma, nos ponemos de acuerdo y así mismo lo damos por terminado. En su caso, y hay que tener mucho cuidado, no puede el trabajador alegar que le obligaron, porque si es un trabajador letrado, es decir, sabe leer, sabe escribir, antes de firmar debe ser consciente, porque todo debe darse bajo la libre voluntad de las personas. Usted ante un juez de la República, ¿cómo demuestra que la señora la obligó a firmar? Se entiende que si usted está, digamos, en una situación de salud un poco deplorable, usted no puede renunciar, no puede renunciar. Ahora bien, si usted firmó ese documento para poder demostrarle al juez qué debemos hacer, hombre, pues vamos por un examen médico de egreso. El artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 57, indica que el empleador debe autorizarle a ese trabajador el examen médico de egreso a la terminación de la relación laboral. Esto con el fin de saber en qué condiciones termina o sale de la relación laboral. Es muy importante tener en cuenta esto. Si usted se hace el examen médico de egreso y en el mismo aparece que tiene algún problema de salud, debe notificar inmediatamente al empleador, haciéndole saber sobre el tipo de patología que está afectando su salud, para que la relación laboral se mantenga, sobre todo cuando es una situación de salud bastante notable. Pero si usted en este momento ha hablado con la señora, usted puede conciliar, usted puede llegar a un acuerdo. Un 3% de pérdida de movilidad en el brazo es sensible. Recuerde que para poder calificarse o los dictámenes de calificación establecen que deben ser tenidos en cuenta para indemnización o como aforado que haya perdido más de un 5. Usted aquí en este momento dice un 3% de una mano. Ya tendríamos que sacar la proporción a cuánto equivale eso de la pérdida de capacidad laboral, porque el 3% de una mano no significa que sea el 3% de todo el cuerpo. Habría que hacer el ejercicio para mirar eso. Pero le recuerdo a Paula Andrea Rentería que más allá del porcentaje,
usted debe acudir a su empleadora y ojalá lo haga con la asistencia de alguien que sepa del tema. Un abogado que le puede proveer asistencia legal integral de Colombia, para que la acompañe, revise las liquidaciones que le hicieron a usted durante estos 3 años o 4 años que permaneció usted vinculado laboralmente, y que todo se haga de esa forma. Muchas personas nos llaman y dicen que están en X situación, pero a veces son como culpables de lo que está pasando. Porque si usted termina una relación laboral, lo correcto es que usted vaya donde el abogado de su confianza y que sea especialista en ese campo y le diga: revíseme esta liquidación, trabajé 4 años, no me pagaron prestaciones sociales en los años anteriores, me pagaron solamente 1 año, para que se pueda reclamar. Pero si nosotros guardamos silencio frente a eso y nos cruzamos de brazos, la señora dice: vamos a arreglar por las buenas. Eso está bien, hay que arreglar por las buenas. Arreglar por las buenas no es desconocer los derechos en materia laboral, sobre todo aquellos derechos que son ciertos e indiscutibles, que no pueden ser objeto de desconocimiento por parte de ningún empleador. En ese tipo de derechos es muy importante que la persona sepa qué debe conciliar y qué no, qué debe renunciar y qué no debe renunciar. Esos derechos que son ciertos y discutibles, como su salario, como sus prestaciones sociales, eso no admite discusión y hay que pagarlos conforme lo establece la ley. Pero como muchas personas desconocen a cuánto asciende su derecho o cuál es su derecho, por eso nosotros le decimos: hay que ver tablero jurídico, llamar acá, consultar previamente y, de ser necesario, así usted lo considera, hombre, un abogado que le acompañe, que le haga la liquidación y se ponga ahí en contacto con su empleador para que le reconozcan el derecho establecido en ley. Entonces, en su caso, Paula Andrea, entendemos que si usted tenía algún tipo de patología, pues tenía un fuero. A lo mejor la patología no era mayor, era una cuestión de menor grado, por eso usted no le dio importancia. Pero si estamos hablando del túnel carpiano, ojo que ese túnel carpiano es irreversible y es una enfermedad de carácter degenerativo, porque se va socavando, se va aumentando poco a poco, hasta llegar un momento en que usted ya no puede hacer nada con esa mano. Y lo peor, como siente dolor en una mano, recarga la otra y entonces el problema ya se vuelve bilateral. Empieza a afectarle a usted ambas manos, si es manguito rotador, ambos hombros, porque se recarga el uno frente al otro. Entonces, desde ya, Paola, le recomendamos a usted conseguir su abogado para que le haga la liquidación y puedan reclamarle a su antigua empleadora. No realizó el examen de egreso, esto pone en duda las condiciones en que usted salió. A veces el desconocimiento de la norma no es una excusa para violarla, dice el refrán popular. Por eso, así su empleadora no conociera, o así usted no conociera, esto no significa que no deba responder por las prestaciones de ley a que había que reconocerle a usted en su condición de trabajadora. Por eso, si la relación laboral culminó el pasado mes de enero, usted ha dejado pasar un tiempo prudente, un tiempo importante para reclamar. Si bien es cierto, aún no han prescrito todos los derechos, recuerde que hay otros que cada 3 años van prescribiendo, y si usted no lo reclama, ya por ejemplo debe haber prescrito el primer año de prestaciones sociales, que no reclamó de manera oportuna. Ahora, es posible que nos metamos con la jurisprudencia y ese tiempo lo empecemos a contar a partir del momento en que usted culminó su relación laboral hacia acá. Luego no aplicaríamos prescripción. Adicionalmente, doña Paula Andrea Rentería, recuerde que si el empleador no paga de manera oportuna las acreencias laborales a la terminación de la relación laboral, debe pagar la sanción moratoria por falta de pago definida en el artículo 65 del Código Sustantivo Laboral. Esto pues para usted, señorita Paula Andrea Rentería, y para las demás personas que a esta hora han o nos observan a través del canal C
de aquí, de la ciudad de Cali. Muchas gracias a todos, el tiempo se nos acabó, pero Tablero Jurídico continúa mañana en punto de las 3 de la tarde, para que usted se prepare, agende dentro de sus citas, observar Tablero Jurídico. Aquí aprendemos todos y sobre todo a reclamar nuestros derechos. Para nuestros constantes audientes o teleaudientes, la doctora Rudmilena Murillo González, que hace parte también del pool de abogados de Alincol, la doctora Gladys Alessandra Grueso Cuero, la doctora Astrid Costanza Valle Mendoza, nuestras asistentes Valentina Marzola y por supuesto Ingrid Caicedo, que todas ellas están allí pendientes. A doña Amparo Ruiz de Daza, que ayer se nos olvidó mandarle el saludo, pero aquí se lo estamos dando por partida doble, rezando mucho para que salga de todos estos problemas en que se encuentra inmersa, como muchos otros. A nuestros televidentes que tuvieron la oportunidad de comunicarse con nosotros en el día de hoy, por supuesto, nuestros agradecimientos y esperamos que multipliquen este conocimiento que por aquí impartimos. Muchas gracias a todos, una muy pero muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos Dios mediante mañana en punto de las 3 de la tarde. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.